Muy buenos días, hermanos y hermanas. Perdón por mi voz, que está un poco ronca y tomada. Vamos a centrarnos en este final de la octava de la Pascua, en este segundo domingo ya de Pascua, en tres aspectos que creo que resalta de una manera especial la liturgia de este día. El primer tema sería el poder de la sombra. Cuando hablo de la sombra no me refiero a la sombra del demonio, sino a la sombra de Pedro. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. El segundo tema sería el paradigma de la paz cristiana, la paz de Cristo. Y el tercer tema, obviamente, sería el protagonista de hoy del Evangelio, que creo que se la merece Tomás apóstol y el riesgo de la fe, así como ese resurgir de la comunidad pentecostal. El poder de la sombra, ¿a qué me refiero cuando hablo del poder de la sombra? Miren, hay una frase preciosa en el texto que acabamos de escuchar, que dice: la gente quería que al menos la sombra de Pedro cayera sobre los que sufrían. Y después, más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, en una ocasión en la que Pedro y Juan subían al templo para orar, recuerdan que la sombra de Pedro se proyectó sobre un inválido que había al borde del camino y quedó curado, solamente porque la sombra le tocó. Ni siquiera asumió protagonismo Pedro para causar aquella curación. De tal manera que la gente buscaba ese poder que emanaba precisamente de los apóstoles, en el fondo de Cristo, que vivía en el corazón de los apóstoles. ¿Quién es Pedro en el fondo? Todos sabemos, es un hombre, perdón por el apelativo, un poco vulgar, desconocido en ese momento todavía, pero curiosamente, después de la resurrección de Jesús, se ha convertido en una persona intrépida, en un gigante de la fe, podríamos decir, hasta el punto de que su misma sombra se cotiza, ¿no?, entre la sociedad judía. ¿Por qué? Bueno, en castellano tenemos un refrán que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Y él se arrimó a un gran y buen árbol, ¿no?, que fue Cristo. La sabiduría popular o no tan popular nos recuerda esos dichos, pero en el fondo a lo donde quiero llegar es que los hombres nos hemos ido fabricando ciertas escalas de valores conforme a lo que damos más o menos relevancia e importancia en nuestras vidas. Y vamos buscando esas sombras en la vida, sombras de personas, ¿no?, que sabemos que nos pueden ayudar de una u otra manera o con las que nos podemos enriquecer, tanto espiritual como académicamente, como físicamente, etc. Aquí el problema es que normalmente la mayor parte de las personas en nuestro mundo buscan ciertas sombras: la sombra del poderoso, la sombra del rico, la sombra de la persona influyente, del fuerte, del inteligente, ¿no?, etcétera. En una palabra, la sombra de quien ocupa puestos relevantes o claves en la sociedad, incluso sin importar cómo se hayan llegado a conseguir. Mientras las tenga, seguiremos bajo ella para beneficiarnos personalmente. Hay mucho egoísmo en esa forma de concebir la vida. El problema es que cuando se pierde esa fuerza o esa inteligencia o esa riqueza o esa influencia, abandonamos su sombra, que ya no nos interesa, ya no nos sirve, para buscar una nueva. Y yo creo que esta es un poco la historia diaria, ¿no?, de la generalidad de la gente. Hay otra sombra que se proyecta sobre el mundo y es Cristo. Y esa era la sombra que realmente proyectaba Pedro. Esa era la sombra de Pedro, y en ese momento capaz de transformar y transparentar a Cristo. Transparentando a Cristo, transformar al hombre y a la sociedad.
Pero sería necesario, obviamente, para ello que los cristianos fuéramos capaces de transparentar a Cristo. Para eso tenemos que cristificarnos primero. Es decir, tenemos que asimilar a Cristo en nuestra vida a través del Evangelio que Él nos ha dejado para poderlo mostrar a los demás, para poder proyectar precisamente la sombra de esa luz inmensa que brota del Cristo resucitado. Tenemos que ser dóciles a esa fuerza arrolladora que emana de aquel sepulcro vacío, en vez de oponer resistencia, como hacemos tantas veces, a la gracia que nos llega de Dios. ¿Cuál es la dificultad? Porque esto creo que todos lo entendemos y lo vemos obvio, que deberíamos todos cobijarnos a la sombra de Cristo y no a la del mundo. El problema es que no es fácil dejar que Cristo nos penetre con su peculiar estilo de entender la vida, porque supone realmente una radicalidad en la nuestra y un cambio total. No es fácil pasar por encima de la atracción del poder, no es fácil traducir en la práctica aquello que profesamos en la fe solamente de palabra. El ejercicio de superación y de dominio de lo que significa yo no he venido a ser servido, sino a servir. No es fácil poner en práctica las grandes lecciones de desprendimiento y de generosidad que implica la doctrina cristiana y el Evangelio. No es fácil ni normal absolutamente buscar el reino de Dios y su justicia, renunciando precisamente a la realidad inmediata o esplendorosa o placentera que nos ofrece el mundo, aunque de forma caduca. En conclusión, los cristianos apenas hacemos sombra. No proyectamos sombras. Y lo que es peor aún es que muy pocos buscan esa sombra. Por una parte nosotros no la proyectamos, por otra parte tampoco hay mucha gente que esté buscando la sombra de Cristo. Y sobre todo porque es difícil encontrarla en nosotros. Qué lástima, porque la sombra del cristiano sería suficiente para dar al hombre esperanza, para levantarlo de su postración, para darle sentido a su vida, para acabar con tanta alienación que hoy vemos en nuestra sociedad, tantos traumas, tanta desesperación, tanto abandono, tanta violencia. Bastaría esa sombra de Jesús proyectada a través nuestro en los demás. El mundo tiene muchas luces, sí, pero muy pocas sombras. Luces, por tanto, que no son capaces de dar lo que prometen. Es la falacia del mundo, es la falacia del mal. Pero será ese utópico sol de la felicidad sin límites que nos ofrece la sociedad hoy la que permitirá a los cristianos precisamente proyectar esas sombras de una doctrina que no desilusionará jamás a nadie, ese Cristo resucitado. Nosotros tenemos la doctrina, no sé si tenemos a Cristo, pero por lo menos sabemos que lo conocemos. Lo único que nos faltaría sería asimilarla, hacerla nuestra, vivirla y proyectarla en todos los demás. Buena sombra donde cobijarse, por tanto. Segundo punto que quería profundizar con ustedes es el paradigma de la paz cristiana. Los judíos utilizan una palabra, shalom. Los árabes utilizan otra muy similar, shalom, que es el saludo familiar, el más típico, el que se pronuncia tantas veces día a día. Es una expresión también augural, el buen deseo para los demás. Y al mismo tiempo, la expresión shalom es don de Dios. Es don de Dios para el otro. Más que un vocablo o más que un concepto, yo diría que es una realidad, es un estado de vida, es una persona concreta, es una condición de plenitud. Es el fruto de esa comunión con Dios, del que siente que tiene a Dios consigo y por tanto puede comunicarlo a los demás. Shalom. Un concepto que prácticamente se reproduce permanentemente en las sociedades orientales, tanto en el judaísmo como en el islamismo, pero que lamentablemente hemos perdido en el cristianismo.
Apenas nuestro saludo puede decir un buen día, buenas tardes, buenas noches. Pero nunca se nos ocurre decir que la paz de Dios esté contigo. ¿No? Antiguamente sí se decía. Es un estado, por tanto, de vida. Es Cristo resucitado el que nos da su paz. Si se dan cuenta, cada vez que aparece Cristo resucitado a los apóstoles, la primera expresión que tiene es esta: Shalom, la paz esté con ustedes. Hemos de poseerla, por tanto, para poder irradiarla. Obviamente no podemos ser mensajeros de la paz de Cristo si primero no nos hemos llenado con la paz de Cristo. Fíjense si será importante que Jesucristo la introduce en las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son el verdadero referente para la vida del cristiano. Cuidado aquí, porque nos hemos acostumbrado a ser cristianos de mandamientos. Y cuando vamos a la catequesis, cuando somos niños, somos pequeños, nos enseñan los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, pero no nos hablan de las bienaventuranzas, cuando Jesucristo en realidad supera la ley de Moisés, que es el decálogo, a través de las bienaventuranzas, dándole plenitud. Ese debería ser nuestro referente moral cristiano. Y ahí precisamente en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los constructores de paz. Pero está muy lejos de nuestra intención. Miren, hay dos tipos de paz: la nuestra y la que nos han prestado otros. La primera, es inalterable. La segunda es provisional. Y quiero que entiendan bien esto. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos una con otra o nos lamentamos pensando que algunas veces hemos podido perder la paz. Miren, yo me he encontrado muchas veces en el confesionario personas que vienen y dicen: Padre, me han hecho perder la paz. ¿Y cómo se puede perder la paz? Si la tienes, realmente no se puede perder. En el fondo tenías una ilusión de la paz. Es decir, si se han llevado tu paz es que realmente no era tuya, sino que simplemente han recogido lo que les pertenecía. ¿A qué me refiero? Piensen por un momento, me gusta poner un símil bastante visual. El típico niño que juega en el jardín de su casa, ¿no? No sé si aquí en la ciudad se hace. Cuando yo era chico, que vivía en el campo, hacíamos nuestras casitas en lo alto del árbol, ¿no? Te juntabas con 5 o 6 amigos y hacías tu choza. Entonces venían los amigos, imagínate que tú tienes ahí tu árbol en tu patio y el amigo fulano te trae las maderas para hacer una especie de puerta o de paredes, y otro te trae una silla para ponerla ahí, el otro una mesa, el otro... Y van ahí los amigos poniendo cada uno su aportación. Y ahí se reúnen todos los amigos a jugar día tras día, en el palacio que se han construido, ¿no? En lo alto del árbol. ¿Qué pasa el día que surge la primera adversidad, la enemistad? Resulta que se enfadan los amigos y entonces cogen y dicen: cada uno se lleva lo suyo. Ahí te quedas, ¿ya?, con tu árbol, que yo me llevo mis maderas, que yo me llevo mi silla, que yo me llevo mi mesa, y no queda nada. ¿Se dan cuenta con el ejemplo que en el fondo tú no tenías una casa, sino que te habían prestado una lista de materiales con la que todos juntos habían construido realmente lo que podría asimilarse a una mansión? Pero en el fondo no era tuyo, te lo habían prestado. Y el día que se rompe esa comunión, cada uno se lleva lo suyo y todo desaparece. Y esto sucede un poquito con la paz, como les digo. Hay una paz que es tuya y esa es inalterable, y hay una paz prestada por parte de otros. ¿Cuáles serían esos materiales en los que muchas veces pensamos que fundamentamos nuestra paz? Esas migajas de confianza que te entregan, ese poco de comprensión, o esa pizca de estima por parte de los demás, ese cariño, ese consenso, esa sonrisa, ese elogio. Pero si se dan cuenta, son cosas
que igual que aparecen, pueden desaparecer en cualquier momento. De tal manera que si tú fundas tu paz sobre esa falacia, en cualquier momento la puedes perder, porque en el fondo no es tu paz, es una paz prestada, es una paz, ¿no?, que se afianza sobre ciertos sentimientos que dependen de los demás, no de ti mismo. Un día sucede esa pequeña incomprensión, un sencillo incidente y todo desaparece. Miren, la paz que no es nuestra dura mientras todo va bien. ¿Se han dado cuenta de que cuando todo nos va bien en la vida tenemos muchos amigos? Pero que cuando todo te va mal, aquellos que pensabas que eran amigos en el fondo desaparecen y no queda nadie. Claro, se arrimaron a tu sombra mientras eras útil para ellos. El día que ya no eres útil, sino una carga, ahí te quedas. Y esto pasa con esa paz. La paz que no es nuestra dura solamente mientras que todo va bien, pero nuestra paz, la propia, incluso cuando todo tiene apariencia de fracaso, permanece. Esa es la paz que Cristo viene a darnos, la paz que viene de Jesús. Él la da y nunca más la reclama. Por tanto, es tuya, te pertenece. Cristo no es como los demás hombres, que te reclamarán un día lo que te dieron. No, Cristo lo que te da ya te pertenece y nunca jamás te lo reclamará. ¿Cuál es el problema con la paz cristiana? Primero, que es crítica, es decir, representa siempre crisis en la vida. Cuando hablo de crisis, piensen en aquella frase del Evangelio donde decía, es una espada de doble filo, es decir, es una espada que corta ligaduras, dependencias, seguridades humanas, ¿sí? Y te hace simplemente depender de la voluntad divina, del plan divino de salvación, pero que es el auténtico camino de felicidad, aunque aparentemente en nuestra naturaleza humana parece que carecemos de sustento, de apoyo, de cimiento. Es también una paz militante. Recuerden esa frase de la Sagrada Escritura que dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto me gustaría que estuviera ya ardiendo. Yo no he venido a traer paz, sino división. ¿Qué quiere decir? Cuidado que confundamos los términos. Jesús, Cristo, no es violento, ni mucho menos. El problema es que genera, cuando nosotros asimilamos la doctrina cristiana y la testimoniamos con nuestra vida, inmediatamente genera disenso, división. Los padres contra los hijos contra los padres, ¿no? La misma familia se quebranta. ¿Por qué? Porque no entienden esa vocación y no comparten ese camino. Entonces se genera esa tensión, ¿no?, ese fuego, ¿no? Pero Jesús no admite tibieza. Cristo quema en el alma, lleva al combate, nunca al reposo. No es un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Es una paz diversa de la que da el mundo. ¿Por qué? Porque excluye el miedo, es decir, es temeraria. Hace que siempre vayas más allá de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque confías no en tus propias fuerzas o en tu propio conocimiento, sino en las fuerzas de Cristo. Y tiene esa capacidad siempre de andar contracorriente. ¿Se han dado cuenta ese cambio de actitud de los apóstoles? Particularmente lo vemos esos días con Pedro y Juan. Esos que hace unas horas se escondían por miedo a los judíos y que ahora no solamente le plantan cara a las autoridades, sino que cuando los están juzgando en el Sanedrín, son ellos los que amenazan a los jueces. Dice, ¿y ustedes creen que nosotros tenemos que obedecerles a ustedes antes que a Dios? No, ni hablar. Hagan lo que quieran con nosotros. No dejaremos de hablar en el nombre de Cristo. Esa es lo temerario, ¿no?, de esa paz que te inunda y te llena el corazón. Es una paz diversa a la que ofrece el mundo. Y sobre todo es una paz crucificada. ¿A qué me refiero? Cristo, aquel que es nuestra paz, es también aquel que ha sido traicionado, que ha sido vendido, negado, arrestado, entregado, juzgado, condenado, crucificado. Es la misma persona. Esa efusión del Espíritu que nos va a dar ahora es la misma fuerza
¿no?, que le llevó a la cruz y a la muerte. Su paz, por tanto, es una paz que ha sido rechazada con él, muy distinta de la Pax Romana. No sé si recuerdan la Pax Romana, la base del imperio más grande del mundo en aquella época. Era una paz que se basaba en el triunfo, y en un triunfo impuesto por el poder, por la fuerza, por las armas. ¿Sí? Todos en paz. Hemos ganado. Somos los más fuertes. ¿Sí? Aquí todo el mundo tranquilo. Sin embargo, esa paz crucificada de Jesús, que no tiene nada que ver con esta paz del mundo, sigue viva, sigue operante, 20 siglos después. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. La paz, por tanto, más que una conquista, es una elección de vida. Abrir de par en par las puertas a Cristo, nos decía el gran San Juan Pablo II, acogerlo a Él, y no solo algún don suyo, ¿no?, que recibimos por parte de Cristo, no, es Cristo mismo el que se nos entrega ahora, no solamente sus dádivas. Y tercero, Tomás, el riesgo de la fe. Creo que Tomás podríamos considerarle como el mejor prototipo de ese cristianismo anquilosado. Está ausente, si se dan cuenta, ese domingo después de la resurrección, y es una ausencia muy significativa. Es la ausencia que caracteriza ese miedo a la pasión, a la cruz, a la muerte, y por tanto tiene que huir, esconderse, irse lejos de los hermanos, vivir aislado, desentendido de todo. Son las consecuencias, ¿no?, de ese anquilosamiento en la fe. Y al final hace esta proclamación: si no veo, si no toco, no creo. Miren, la cruz no aceptada impide a Tomás reconocer a Jesús. El sentido del texto que escuchamos hoy, yo creo que más o menos sería este, es decir, Jesús, al obligarlo a que palpe sus llagas, a que meta sus dedos en el agujero de los clavos, a que meta su mano en el agujero de la lanza del costado, ese corazón abierto, en el fondo le invita, le obliga a no huir de la cruz, sino a aceptarla, a abrazarla en su vida, a hacerla suya. Pues quien no sigue a Cristo con la cruz no puede seguir a Cristo en la Pascua. Esta es la clave. Ahora hace precisamente Tomás la mayor profesión de fe que ha recogido la historia de la Iglesia y el Evangelio mismo. Señor mío y Dios mío. Si se dan cuenta, Tomás nos ha enseñado más con su falta de fe que todos los demás discípulos con su aparente fe, porque nos ha dejado el verdadero testimonio del reconocimiento y de la conversión, y después de la proclamación de Cristo como Dios y Señor. Esto es posiblemente lo más importante y la lección más grande que nos está dejando hoy el Evangelio. Hay una comunidad muy cerrada. Jesucristo les va a decir: dichosos los que tienen fe sin haber visto. Jesús les va a pedir disponibilidad. Los discípulos solo entienden el lenguaje hasta ese momento de la seguridad. Y Jesucristo les va a pedir que lo arriesguen todo por Él. La fe nunca es explicación para suprimir las inseguridades de la vida. A lo sumo, lo único que nos da es la fuerza para superarlas, para soportar todas las pruebas y las dificultades que tenemos que confrontar en nuestra realidad vital. Tomás no se atreve con una fe desnuda, desprotegida, desinstalada, capaz de soportar todas las dudas que se presentan. Pero que nadie pida a la fe lo que no puede dar, es decir, seguridad e instalación, porque la fe es todo lo contrario, es disponibilidad para Dios, para lo que Él pida. Creer, por tanto, yo diría que es como un arduo viaje. ¿Recuerdan a Abraham? Sal de tu tierra. ¿Y a dónde voy? A donde yo te mostraré.
No sabes el destino y por tanto tampoco sabes el camino. Recuerdan, a mí me gusta siempre recordar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Cuando Alicia se encuentra con el conejo, ¿no? Y le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Y el conejo le dice, ¿y a dónde quieres ir? Le dice, me da igual dónde ir. Dice, entonces te da igual el camino que debes tomar. Ciertamente, si tú no sabes a dónde te diriges, el camino es insignificante, ¿no? Pero ahí está ese sal de tu tierra, que es esa fe ciega en Dios, ese compromiso con Él y sobre todo la seguridad que Él te da. Creer, por tanto, es abandonar Egipto sin añoranzas. Saca a mi pueblo de Egipto, le dirá Dios a Moisés. Egipto es la representación de la esclavitud, de esa religión burguesa, de esas oraciones rutinarias, de esa estrechez, de esa propia instalación, de ese espacio de confort que nos vamos haciendo y esa seguridad, obviamente, que nos ofrece esto. La fe es volver, por tanto, la espalda a Egipto, es éxodo, es perspectiva, son nuevos espacios abiertos, obviamente inseguros. Es esa iglesia en salida de la que tanto nos ha hablado en su magisterio el Papa Francisco, que nos acaba de dejar. Es creatividad, la fe es riesgo, en el fondo. Y la pregunta que yo me hago entonces, en consecuencia, es, ¿no será tarea cristiana hoy la búsqueda de modelos de identificación que nos hagan creíbles en medio de la sociedad, en nuestro tiempo, con nuestra manera de vida, con un nuevo modelo de hombre que precisamente vemos identificado en Jesús de Nazaret? ¿Seremos capaces nosotros de proyectar esa sombra de Jesús en medio de nuestra sociedad? Una sombra que realmente cure a nuestros hermanos. Yo creo que son preguntas serias que nos tenemos que hacer a la luz de la Pascua. ¿Qué tipo de cristiano queremos ser? ¿Qué tipo de apóstol? ¿Realmente estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? ¿O nos seguiremos adaptando a esa luz que proyecta el mundo, pero que no da sombra bajo ningún aspecto? Yo quisiera terminar simplemente citando aquí un texto de Napoleón Bonaparte, cuando estaba en la cárcel de Santa Elena, en el destierro, al final de sus días, en una conversación familiar, deja este testimonio y decía: yo he enardecido a millares que murieron por mí, pero era como mi presencia, mi mirada, mi voz, bastaba muchas veces una sola palabra para arrastrarnos a todos. Mas ahora que estoy aquí en Santa Elena, atado a una roca, ¿quién lucha por mí? ¿Quién va a conquistarme reinos? Y clama con admiración: qué diferencia entre mi miseria y el reino de Cristo, que es predicado, amado y adorado por todo el mundo y vive para siempre 20 siglos después. Y tenía este lamento, posiblemente en su tiempo el hombre más poderoso del mundo, y todos se acercaban a su sombra, ¿no?, para buscar su influencia, pero al final quedó en nada, atado a unas pocas cadenas en una isla en medio del océano, abandonado del mundo entero y lamentándose por su propia vida y su propia historia. Cuidado que no cometamos ese mismo error, ¿sí? Jesucristo se nos aparece de una manera muy sencilla, pero es la fuerza más poderosa que tenemos en el mundo y no tenemos que menospreciarla nunca. Y lo más importante es que Él nos llama a que seamos nosotros los testigos de esa fuerza salvadora en medio de la humanidad hoy día. Que así sea, hermanos.